Buenos días, soy Orlando Grenal. Estamos en 10 días de oración con el tema Revivamiento, nuestra verdadera necesidad. En esta ocasión voy a compartir contigo el tema número 2, que lleva por título Revivamiento, una resurrección de la muerte espiritual. Y quiero iniciar este estudio con esta pregunta: ¿qué es más importante? ¿El evangelismo o la vida de la iglesia? ¿Es mejor enfocarse en el evangelismo o es mejor enfocarse en la vida de la iglesia? Tratar de mantener a los que están ya dentro de la iglesia. La pregunta siguiente que puede surgir de esta primera es: ¿será que todo está bien en la iglesia como para traer gente de afuera? Con esto en mente vamos a orar. Padre, toma el control una vez más de esta reunión. Que podamos recibir de lo alto la bendición espiritual. Que tú puedas llegar a nuestra vida, visitar tu iglesia y revivarnos, Señor. Que tu palabra sea esa guía y que a través de ella nuestra vida sea impactado para salvación y vida eterna. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Si nosotros reflexionamos un poco más en cuanto al revivamiento, nos daremos cuenta que el revivamiento es algo que comienza en la iglesia y se extiende hacia el exterior. Solo cuando Dios tiene una iglesia verdaderamente reavivada es donde comienza el poderoso evangelismo. Como cristianos estamos destinados a crecer, a avanzar, a crecer en la gracia de Dios, a crecer en el conocimiento del Señor. Pero muchas veces lo que es la realidad de nuestra vida es que vivimos demasiado preocupados en nosotros mismos, en lugar de preocuparnos por conocer o tratar de conocer a Dios. Nuestras vidas como cristianos debiera estar centrado en Dios, dominadas por Dios. Él es el centro de todo, no nosotros. Pero la realidad es otra. Por eso es que quiero que vayan conmigo al libro de Revelación, Apocalipsis, el capítulo 3, versículo 17. Dice el texto. Esto es en el contexto del mensaje a la séptima iglesia, a la iglesia de Laodicea. La carta a la iglesia de Laodicea. Dice el texto: porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. En el texto bíblico encontramos que hay una iglesia, un pueblo que está satisfecho con lo que tiene, con lo que ha logrado, siente que está bien. El diagnóstico espiritual del Señor Jesús en esta iglesia es que está muerta, es que no hay vida. Ahora la pregunta que debemos hacernos nosotros: si el revivamiento es una resurrección de la muerte espiritual, es importante que entendamos qué es lo que está muerto en nuestra vida espiritual. Y quiero ofrecer algunas respuestas acerca de lo que está muerto en la iglesia. Primero, en la iglesia hoy día parece más un club de entretenimiento que ofrece semanalmente 2 horas de entretenimiento, 2 horas de show, 3 horas de show semanalmente. La mayoría de los cristianos vamos a la iglesia para escuchar. Somos consumidores, pero no contribuimos en nada al programa y a la iglesia. Parece esto un show en donde un grupo es el que participa y hace todo y los demás estamos entretenidos viendo todo lo que se hace en la iglesia. Es como estar en un estadio donde solamente 22 jugadores están en la cancha y los demás hay 25,000 viendo todo lo que hace 22 personas. Y esto es lo que está muerto.
no hay involucramiento total, no hay compromiso, nadie quiere compromiso, todo el mundo quiere hacer lo menos posible que puede dentro de la iglesia. Siguiente, lo que está muerto. Los miembros asisten a la iglesia por costumbre, solamente porque es lo correcto, porque en realidad solamente van a escuchar, pero no esperan nada, no consiguen nada y no les pasa nada. No van a ese lugar para encontrarse con Dios. Voy a este lugar para encontrarme con Dios. No, van simplemente por costumbre o porque es lo correcto. No van con ese pensamiento de que en cualquier momento Dios puede visitarnos y podemos ser reavivados y algo puede pasar en esta reunión. Lo tercero que está muerto es que el propósito de la doctrina, bueno, la doctrina se ha convertido hoy en un fin en sí mismo, pero esa doctrina, conocer la verdad, no conduce a nada. No conduce a un conocimiento de Dios, un conocimiento de la persona de Jesús, no conduce a la comprensión de la persona de Jesús y tampoco a una comunión más profunda con Él. Quiere decir, la doctrina es el fin, no las relaciones. Pero yo creo firmemente que las doctrinas deben tener un impacto en la relación. Si tenemos la doctrina correcta, la enseñanza correcta, la verdad correcta, eso debiera conducirnos a relacionarnos más profundamente con Dios. Cosa que no es cierto. Muchas veces tenemos mucho conocimiento, pero no lo conocemos a Él. Conocemos mucho acerca de Él, pero no lo conocemos a Él. Tenemos muchas verdades, pero a la hora de relacionarnos con nuestro prójimo, pareciera como que no conociéramos nada. Porque la doctrina es un fin en sí mismo. La doctrina verdadera, la enseñanza de Jesús, nos lleva siempre a relacionarnos más profundamente con Dios y tener mejores relaciones con el prójimo, con la esposa, con los hijos, con el vecino, con los compañeros de trabajo. Si no hay un impacto en las relaciones, entonces la doctrina se ha convertido en un fin en sí mismo. Número 4, ¿qué más está muerto? Hoy día nos hemos acostumbrado mucho a analizarnos, analizar lo vivo que estamos, lo activo que estamos, pensando en todas las actividades y todos los programas que hacemos. Y pensamos que si estamos demasiado ocupados, pensamos en ese momento que todo está bien. Pero la prueba del verdadero cristianismo no es el ajetreo, es el conocimiento del Señor. La esencia de la vida cristiana es conocerlo a Él, no estar en el ajetreo. Pasamos mucho tiempo trabajando para Él y no lo conocemos a Él. ¿Qué más está muerto? Muchos cristianos han estado en la iglesia, sí, pero están viviendo una vida de pecado. Y muchas veces lo reconocen, entienden que necesitan, entienden que no están bien, pero no han hecho nada al respecto. Y reconocer que estás mal y no hacer nada es como si nunca, es como nada, es como no haberte dado cuenta que estás mal porque no estás haciendo nada, no se hace nada al respecto. Realmente debemos ir a la Biblia y encontrar esta idea de que muchas veces el pecado en cualquiera de sus formas es siempre uno de los principales obstáculos para una visitación del Espíritu de Dios. Pensemos en la historia de Acán y en muchas otras historias de la Biblia en el cual Dios no se manifiesta cuando hay pecado. Y esto va unido al siguiente pensamiento. A veces nos pasamos la vida de las perturbaciones temporales superficiales que no conducen a nada. Reconocemos
que necesitamos, reconocemos que no estamos bien, reconocemos que necesitamos vida espiritual, reconocemos que algo nos hace falta, pero no hacemos nada al respecto. Pensamos que por arte de magia las cosas se van a solucionar, y eso no es así. Si no hacemos nada al respecto, vamos a continuar en el mismo estado en el cual estamos. Yo quiero compartirle la situación del pueblo de Israel en Oseas capítulo 6, versículo 4. Se parece mucho a la vida espiritual de algunos de nosotros. Dice el texto bíblico: ¿qué haré a ti, Efraín? ¿Qué haré a ti, oh Judá? La piedad vuestra es como una nube de la mañana, como una neblina, y como el rocío de la madrugada que se desvanece. De repente viene esa perturbación, ese pensamiento de que necesito cambiar algunas cosas en mi vida, de que hay cosas que no están bien en mi vida. Soy impresionado por ese sermón, soy llamado a reconsagrar mi vida a Dios, pero eso solamente sucede mientras estoy en la iglesia, porque vuelvo a la casa y sigo en lo mismo, no hago nada al respecto, y es como si nunca hubiera conocido que estoy necesitando algo más profundo en mi vida espiritual. Nunca se confronta la situación, nunca se trata el problema. El sentimiento viene y luego se va, desaparece como la neblina, dice el texto bíblico. Pero además de eso tenemos algunos problemas que obstaculizan a los cristianos que están en la iglesia de que piensen en un revivamiento. Y yo quiero mencionar brevemente estos problemas que a veces desplazan la idea de pensar en un revivamiento. Por ejemplo, existe hoy día la tendencia a hacer primario lo secundario y agrandar desproporcionadamente detalles insignificantes. Esto yo le llamo desequilibrio doctrinal. Exaltamos demasiado o en primer plano lo secundario y alejamos o desplazamos lo primario a segundo plano. Es decir, no se debe exaltar lo primario a lo primario, o en el punto más importante, o en el punto central de las cosas, a las cosas que pertenecen a la periferia. Pero tenemos desequilibrio doctrinal. Nos preocupamos tanto por detalles, y dice el texto bíblico, Jesús dice, y dejan lo más importante de la ley, que es amar a Dios y amar al prójimo. Amar a Dios con todo el corazón, conocerlo a Él y relacionarse mejor con el prójimo. Eso es desequilibrio doctrinal. Y esto está relacionado con lo que se mencionó anteriormente, de que un evangelio correcto debe conducirnos a una relación correcta con Dios y con nuestros hermanos. Otra de las cosas que impide que pensemos en un revivamiento es el orgullo. Y el orgullo es repulsivo para Dios. Y nosotros no tenemos derecho a esperar tratos del Espíritu de Dios mientras estemos llenos de orgullo, porque Dios no puede llenar aquello que está lleno. Dios llena algo que está vacío. Necesitamos vaciarnos de nosotros mismos, dejar de confiar en nuestra capacidad en nosotros mismos, dejar de creernos que estamos bien, que estamos satisfechos. Si no, nada Dios puede hacer por nosotros. Siguiente, muchas veces nos gusta censurar, ser partidarios, pelear. Realmente el conflicto es fatal para toda iglesia. Y yo le puedo dar un consejo en el nombre del Señor Jesús. No hay que ser críticos. Debemos hablar la verdad, pero hablar la verdad en amor. Pero hoy día nos gusta ser partidarios, nos gusta censurar, nos gusta pelear. Y esto impide que en la iglesia suceda un revivamiento. Nos dividimos tanto y el diablo está contento y dice amén. No tengo por qué preocuparme, porque así no van a pensar en un revivamiento. Y siguiente, hoy día nos enfocamos tanto en las reuniones grandes, en las reuniones públicas, en grandes eventos, y no enfocamos en cómo inició la iglesia cristiana. La iglesia cristiana inició en las casas, grupos pequeños, en la iglesia local. No le damos la importancia a los grupos pequeños
y a la iglesia local y a las grandes reuniones y a los grandes eventos. Esto también es uno de los obstáculos que impide que pensemos en un avivamiento, porque le damos demasiado énfasis a las cosas grandes. Pero siempre Dios inicia las cosas con un grupo pequeño. Tenemos esos discípulos en el aposento alto. No era toda la iglesia, era un grupito que estaba allí, buscando a Dios en oración, buscando el avivamiento, buscando recibir el Espíritu Santo. Quiero ir con ustedes para terminar y hacer un llamado especial al libro de Filipenses, el capítulo 6. La carta a los Filipenses, el capítulo 3. Corrijo, el versículo 13 y 14. Filipenses, el capítulo 3, los versículos 13 y 14. Dice el texto bíblico: hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Pablo le enseña a la iglesia que no debe estar satisfecha. Ningún cristiano debe estar satisfecho con su condición, porque nosotros hemos sido llamados a crecer en la gracia y en el conocimiento del Señor. Debemos profundizar más, debemos avanzar. Pero hoy día sentarse es muy frecuente. Y me da la impresión de que muy pocos cristianos están presionando hacia adelante, como dice el apóstol Pablo. Muy pocos cristianos estamos presionando hacia la meta. Simplemente están dando vueltas en un círculo, en el mismo lugar. No hay evidencia de avance, de crecimiento. Muy activos en la iglesia, sí, pero pasan 50 años, 20 años siendo miembros de iglesia, bautizados, llevando una vida muy ocupada, trabajando para Dios. No lo conocen a Él y no se ve una evidencia de avance, de crecimiento en su vida. Lo mismo que hacía que se enojaba al inicio de su vida con el Señor Jesús, cuando se bautizó, sigue enojándose por lo mismo ya han pasado 15 años. No hay evidencia de avance, no hay progreso, sigue enojándose por lo mismo, peleando por lo mismo. Yo creo firmemente que debemos ir presionando hacia adelante, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndonos hacia lo que está delante. Una iglesia resucitada, una iglesia viva, ¿cómo es? Una iglesia viva es una iglesia en la que cada miembro tiene una responsabilidad, tiene una función e importa dentro de la iglesia. Una iglesia viva, una iglesia resucitada, es una iglesia en la cual sus miembros van con la idea de encontrarse con Dios, con la idea de que repentinamente Dios puede visitarlos en esa reunión. Una iglesia viva, una iglesia resucitada es una iglesia en la cual sus miembros están creciendo en la gracia, creciendo en el conocimiento de Dios, orando más, anhelando más, trabajando más para el Señor. Es una iglesia que está avanzando. Y se pueden ver los frutos del avance. Yo quiero invitarte en esta hora a que juntos oremos, porque en la iglesia de Dios suceda ese avivamiento anhelado, en el cual la iglesia vuelva a estar viva y nuestras vidas espirituales regresen al estado que estaban antes cuando conocimos al Señor Jesús. Vamos a orar. Padre Celestial, gracias porque deseas que cada hijo tuyo avance, crezca, te conozca más. Oh Dios, ayúdanos a querer crecer, a no estar satisfechos con lo que está pasando en la iglesia, con lo que está ocurriendo en nuestra vida espiritual. Ayúdanos a que nuestro corazón anhelemos más, te anhelemos más a ti, oh Dios. Querramos sinceramente que las cosas funcionen mejor en tu iglesia, haya más amor, haya más unidad. Dejemos de estar enfatizando lo secundario como primario y dejemos en primer lugar lo que merece ser más importante, oh Dios. Y que juntos podamos ser reavivados y llevar tu evangelio a todo el mundo, Padre. Gracias por escuchar nuestra oración. En el nombre de Jesús. Amén.